¿no? Que usted muy bien lo ha dicho en un Cerrón capítulo hoy día. Cerrón ya dio la orden. La bancada de Perú Libre no vota por la ley de terrorismo urbano tal como está. No es que haya dado la orden. Bueno, pero eso dice el tuit, sí. ¿no? Coincidimos en nuestras posturas políticas, ¿no? Desde siempre, porque hay un ideario que nos rige a todos. Cerrón es el prófugo que más hace política desde la clandestinidad, ¿no, mire, congresista? Lo bueno que tienen ahora las redes sociales, ¿no? Que permite estar en constante comunicación. Buenas noches, congresista, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Congresista, cuando usted era el presidente de la Comisión de Justicia, en junio de este año, se aprobó en la comisión la norma del terrorismo urbano, el dictamen, que es el que finalmente ayer se debatió en el Pleno, pero no se llegó a ningún acuerdo. ¿Se debe aprobar la norma que usted dictaminó en junio, así como está, o qué le hace falta? Sí, en efecto, el dictamen que yo dejé aprobando fue producto de 12 proyectos de diferentes congresistas, diferentes bancadas, y de 2 mesas de trabajo a donde existieron los sectores involucrados y expertos juristas y académicos. Luego del contexto que se vivió, cuando ya debió pasar a debate del Pleno este dictamen que se aprobó en la Comisión de Justicia, se convocó a otra mesa de trabajo y el presidente actual llevó otra propuesta que por términos... El presidente actual de la Comisión de Justicia, el señor Ita, su colega. Sí, y por temas de procedimiento, que se dijo ahí en el Pleno, no cabía que se ponga a debate porque este texto nuevo había sido propuesto por gente que no era congresistas. Y tenían razón los colegas que dijeron esto, ¿no? Porque estaban legislando gente que no habían sido elegidos por el voto popular ahí en el Congreso. Correspondía entonces ponerse a debate el primer dictamen y en ese debate incorporarse los nuevos... el texto sustitutorio que se dio el día con los especialistas, con los especialistas, ¿no? Entonces, ahí el día miércoles. Entonces ahí empezó ya un poco a desvirtuarse, se caldearon los ánimos y luego se regresó al texto inicial, pero ya el tiempo nos ganó y esto ha pasado a cuarto intermedio para que siga debatiéndose. Pero se va a seguir debatiendo en la Comisión de Justicia. En el Pleno correspondería. No regresa a la Comisión de Justicia, no, de frente en el Pleno. En el Pleno. Tenemos una nota que detalla el futuro que seguirá esta norma. Veamos. No hay acuerdos en el tema de terrorismo urbano y la Comisión de Justicia tiene ahora la enorme responsabilidad. Sin embargo, no solo en los acuerdos, sino también en la denominación. Se han generado divisiones entre poderes. En realidad el término terrorismo urbano, como se ha visto por opiniones de analistas y de especialistas, realmente no existe, ¿no? Entonces esta situación tiene que corregirse. Es imprescindible llamar a las cosas por su nombre. Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que estar utilizando ningún otro tipo de lenguaje. A las cosas hay que llamarlas por lo que son. Para el titular del Consejo de Ministros el tema es prioritario y demandan puedan participar en el análisis. Vamos a tomar contacto con el Congreso a efectos de que nos permitan participar de este debate. Hemos escuchado que hasta el próximo miércoles se ha dado plazo para poder tratar el tema. Sin embargo, el titular de la Comisión de Justicia, el tiempo es un poco más. Sus argumentos. Por lo menos unos 15 días. Es que estamos en la semana feriados largo, eso nos evita, no nos deja. En otras tiendas políticas también se analiza este escenario. Lo que hay que hacer es hacerlo rápidamente. El ánimo que existió el día de ayer en el Congreso fue que se debata y se apruebe. Lo que ocurre es que se dieron tantos proyectos que en general eso lo que hizo fue un poco obstaculizar que esto fluya. El Ejecutivo ha presentado un proyecto recién el día de ayer. Solamente es cuestión del nomen juris, o sea, cómo se va a llamar la ley y ajustar algunas cosas que, digamos, hacer algunas precisiones. El Ejecutivo también hizo una precisión sobre su proyecto descartando que se busque criminalizar las manifestaciones con el incremento de las penas. Descartar de manera absoluta y categórica que el proyecto tenga como propósito mermar en un ápice el derecho fundamental de los ciudadanos a la protesta.
Lo único que pedimos es que dichas movilizaciones y protestas se hagan de manera pacífica. No podemos tolerar el vandalismo, no podemos tolerar la protesta criminal. Los días son claves, pero también las decisiones y alcances que determine en principio la Comisión de Justicia, donde la pelota está en su cancha. Aquí pareciera que hay un problema en cuanto a la terminología. Ya lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Dice, hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces se ha quedado en terrorismo urbano. Hubo un intento de que se llame criminalidad sistematizada. Al fin va a ser terrorismo urbano. En eso sí hay consenso. Tampoco, porque el Tribunal Constitucional ya en el 2001 señaló que no se puede utilizar el terrorismo, este término, para los delitos comunes, excepto para el terrorismo clásico que sabemos que es querer tomar el poder, ¿no? Yo propuse en la comisión, cuando la presidía, criminalidad masiva, ¿no?, para un poco diferenciar el tema de ser sistemática también, ¿no? Ayer salió el tema de criminalidad sistemática, otra vez, en atención a lo que ha dicho el tribunal, pero más allá del título que le podamos poner a esta nueva figura, lo que se quiere es tener penas severas, penas fuertes, para un poco contrarrestar la criminalidad que se vio en los últimos días, aunque considero también que eso no es la solución del todo, también la solución de la prevención más en sí. Usted dice penas más severas, y el terrorismo urbano, según la norma que ha quedado para el debate, es que son todos aquellos delitos que generan zozobra en la población, temor, ¿no? Zozobra en la población, además con un fin económico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, está claro que los peruanos que salimos a la calle salimos con miedo. Miedo a que lo asalten los emprendedores, miedo de la extorsión, miedo a que le caiga una granada. Entonces, en los términos, digamos, prácticos, eso es terrorismo. Sí, pues, claro, porque generan terror, ¿no?, en el tema. El tema es cómo diferenciarlo del otro término. Entonces, ahí surgieron el debate, ¿no? Si hay terrorismo urbano, hay terrorismo rural, ¿no? Entonces, un poco que confunde, ¿no? Pero yo vuelvo a insistir, las penas severas están bien por un lado, porque van a desalentar, ¿no? Pero el que es delincuente ya a veces que poco le importa, ¿no?, si se va de por vida a la cárcel, ¿no? Por eso ahí tiene que haber también del otro lado una política de prevención. Pero todos los delitos que están considerados entre los delitos que configurarían el delito de terrorismo urbano, llámese sicariato, llámese extorsión, todos ellos ya están en el Código Penal con las penas respectivas. Entonces, ¿por qué agrupar? Es más, el mismo primer ministro Adrianzen ha dicho que la ley no tiene sentido, que es para amedrentar. ¿Usted está de acuerdo con el ministro Adrianzen? Entonces, ¿para qué están perdiendo el tiempo debatiendo si la ley no tiene ningún sentido? Por eso este es un tema que habría que estudiarlo extensamente, porque el sicariato seguido de muerte ya tiene cadena perpetua, ¿no? El sicariato, la extorsión seguido de muerte. Entonces no se puede darle más allá, al menos en nuestra norma penal, más allá de la cadena perpetua. La pena de muerte no existe. Entonces, pero sí, por ejemplo, en caso de que no se llegue a la muerte, podríamos considerar agravantes y, por ejemplo, sin beneficios penitenciarios, aunque también eso colisiona con un principio de la resocialización. Entonces, es un tema que tiene que ser bien estudiado, amplio, es bien bueno el debate. Pero yo vengo trabajando en este tema hace 3 años desde que asumí el Congreso, por ejemplo, con la expulsión de extranjeros ilegales, donde propuse parte de este debate y en su momento poco se entendió este tema. Usted habla de la expulsión de extranjeros ilegales, y aquí al final del día, por ejemplo, ayer el doctor Marcos Ibaceta, más el lunes la doctora Echaiz, estaban diciendo que quizás algunos extranjeros, no todos evidentemente, que cometen delitos, también tendrían una finalidad desestabilizadora en lo político, y que el fenómeno hay que estudiarlo, hay que analizarlo para saber a qué nos estamos enfrentando. Ese elemento en concreto, la desestabilización de algunas bandas organizadas, como el Tren de Aragua, por ejemplo. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Se está analizando, haciendo un enfoque, además de político, policial, inteligencia, un enfoque sociológico? Mire, yo comparto también esa idea, pero cuando uno señala esto, a veces la gente no lo entiende en su real dimensión, o no a propósito, porque el hecho de tener bandas organizadas aquí
¿qué te generan? Generan que el país se enfoque a solucionar este problema y se descuide de ir en la senda del crecimiento. Gastamos recursos acá y nos olvidamos de gastar en educación, en salud. Nos enfocamos en solucionar el problema, que no lo vamos a dejar ahí, pero realmente detrás de esto hay agentes extranjeros, ONGs, por ejemplo, que lucran con esto. ONGs ahora que dicen... ¿ONGs que lucran con la violencia? Que lucran con la violencia, que lucran con la violencia, ONGs que lucran con la migración descontrolada, ONGs que reciben cooperación internacional para ayudar, entre comillas, a los migrantes, pero se embolsillan todas esas ganancias. Por eso que también cuando nosotros en el Congreso hemos propuesto controlar a las ONGs, también han saltado hasta el techo. De tal manera que aquí, lo que usted dice de razón, hay que hacer un estudio amplio interdisciplinario, ¿no le parece? No, porque están legislando sobre algo muy grave que nos afecta a todos. Ahora, el actual presidente de la Comisión de Justicia que está a cargo de este proyecto es de Perú Libre. Usted, que ha sido el presidente también de Perú Libre. Sin embargo, su líder máximo, Vladimir Cerrón, hoy día ha hecho una publicación respecto precisamente a esta norma. Veamos lo que dice el X de Vladimir Cerrón. Proyecto de ley de terrorismo urbano tiene espíritu fascista y debe ser rechazado por el Pleno del Congreso. Perú Libre votará en contra. Basta de terruqueo al pueblo que defiende sus derechos. Entonces, ¿cómo quedan ustedes que son de Perú Libre? El presidente de la Comisión de Justicia que está sustentando este proyecto, usted que durante su presidencia se aprobó el proyecto o el dictamen, ¿cómo quedan? ¿Los descoloca Vladimir Cerrón dándole estas órdenes por tuit? No, no necesariamente, porque en el dictamen que yo elaboré me cuidé de esta parte de, por ejemplo, de lo que ahora ha propuesto el Ejecutivo, ¿no? Incluir en esta figura las protestas, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Claro, el Ejecutivo en su proyecto, que no va a ser incluido, pone como delito, más que no las protestas, el bloqueo de carreteras, que es otra cosa. Hay una diferencia, congresista. Protesta es una cosa que es libre, entre otras cosas, pero la violencia y el bloqueo, eso sí es entre delito. otras cosas, ¿no? Impedir el libre tránsito, ¿no? Lo que hemos visto, las protestas de los agricultores. ¿Pero qué me dice de lo de Vladimir Cerrón? No, estoy conforme con ello. O sea, ustedes van a votar en contra. Así como ha venido y como el último dictamen, pero para que vea que no siempre se hace la voluntad del presidente de las comisiones, ¿no? Porque finalmente los votos... No siempre se hace la voluntad de quién. De los presidentes de las comisiones, porque los votos mandan ahí, ¿no? Puedo ser el presidente, pero si todos están de acuerdo en un proyecto y finalmente eso va a pasar, ¿no? Pero entonces por eso el tuit del doctor Cerrón tiene mucha razón. Hay que tener cuidado en no o poner los candados para que realmente se vaya enfocado la lucha contra la delincuencia, la criminalidad, y no que se disperse los recursos del Estado en la protesta. Lo que pasa con la organización criminal, ¿no? Que está desenfocado, ¿no? Que usted muy bien lo ha dicho en un Cerrón ya dio la orden. La bancada de Perú Libre no vota por la ley de terrorismo urbano tal como está. No es que haya dado la orden. Bueno, pero eso dice el tuit, ¿no? Coincidimos en nuestras posturas políticas, ¿no? Desde siempre, porque hay un ideario que nos rige a todos. Cerrón es el prófugo que más hace política desde la clandestinidad, ¿no, congresista? Lo bueno que tienen ahora las redes sociales, ¿no? Que permite estar en constante comunicación. Respecto al proyecto de ley del Ejecutivo que ha sido presentado ayer y que han dicho que ya no se va a incluir, hay un detalle del proyecto de ley en la disposición complementaria que habla de las medidas de declaratoria del estado de emergencia, donde los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que durante la vigencia de los estados de emergencia sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones serán investigados y procesados en el fuero militar, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta medida, con esta idea, que si se podría incluir en el proyecto de ley? Estaría de acuerdo, fíjese, porque inclusive yo he propuesto que los policías y militares que en ejercicio de sus funciones son agredidos y que muchas veces están procesados cuando matan al delincuente y el Estado le da un abogado de oficio al delincuente y la policía tiene que pagarse él su abogado, cosa injusta, ¿no? El mundo al revés, yo siempre lo he dicho. O muchas veces se ha juzgado a los policías en el fuero militar, en la vía administrativa y en el fuero civil. Entonces, doble condena, eso también está prohibido, ¿no? De tal manera que sí hay que siempre poner los candados respectivos para que no se
también se llegue a un tema de impunidad, ¿no? Si el Poder Ejecutivo, que ha enviado ayer después de las 11 de la mañana este proyecto de ley, y han dicho que no lo van a ver, pero ¿se podrían extraer conceptos, ideas e incluirlos o ya dan por descontado? Porque el premier Adrián se dice que ellos quieren participar del debate. Sí, técnicamente por reglamento no se podría incluir un proyecto de ley cuando ya hay un predictamen o dictamen aprobado. Pero sí se pueden recoger las ideas, las propuestas y claro, los ministros tienen inclusive participación en el pleno, tienen voz, pero no tienen voto. O sea, se podría hacer de repente en el transcurso de la mañana del día miércoles una mesa de trabajo, consensuar un texto sustitutorio y en la tarde debatirlo, pero siempre con la presencia de los congresistas. El tema que pasó el miércoles es que hicieron los especialistas, que no le restamos importancia, pero no participaron congresistas, por eso que vino por ahí el cuestionamiento. Entonces, un poco para redondear el tema, el día miércoles que se va a retomar el debate de la ley del terrorismo urbano, lo que usted plantearía es que por la mañana se haga una mesa de trabajo donde se pueda incluir algunos conceptos del proyecto del Ejecutivo, consensuar quizás términos, etcétera, y luego por la tarde ya con ese texto consensuado ir al voto. ¿Esto será posible? Es posible cuando hay la voluntad. Desde luego, el presidente del Congreso que ha estado participando también en estas mesas, el presidente de la Comisión de Justicia y todos, sobre todo los que han propuesto proyectos que son 12 y han aumentado creo que hasta 18, porque justamente se recoge lo que la población señala. Finalmente el debate justamente ahí se ajustan términos, se ajustan conceptos, porque muchas veces ha pasado, y lo hemos visto en la práctica, que como se hacen parches al Código Penal, a veces resulta que los delitos de menos gravedad tienen más pena que los más gravosos. Entonces también hay que cuidar eso, porque el cuerpo jurídico, este cuerpo jurídico es algo que tiene que leerse en su integridad. Congresista Gonza, para concluir, ¿ustedes son conscientes que el Ejecutivo les ha pasado la papa caliente de la inseguridad ciudadana y ahora van a decir, o se puede interpretar como que si el Congreso no aprueba la ley del terrorismo urbano, son los responsables de que aumente la criminalidad cuando la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del Ejecutivo? ¿Se dan cuenta de eso ustedes? Sí. ¿Son conscientes de eso? Sí, en efecto, y también aquí hay un mea culpa nuestro, ¿no? Yo he impulsado muchas veces estas reformas en el Congreso, no se entendió en su real magnitud. Cuando yo propuse la expulsión de extranjeros, sufrimos mucho para conseguir los votos, fue al Ejecutivo y el Ejecutivo lo observó. Y después el Ejecutivo sacó esta norma, pero lo hizo rápido por el tiempo y no funciona. Entonces, pero ya las normas están, si quisiéramos luchar contra la delincuencia con lo que existe, tuviéramos suficientes herramientas normativas que el Ejecutivo tendría de dónde echar mano para derrotar a la delincuencia. Pero el Ejecutivo les ha puesto la papa caliente en su cancha. Se quieren limpiar las manos ahora, pero el Ejecutivo es el que tiene pues, el recurso, el presupuesto, que le doten patrulleros, más policías, tecnología, en vez de estar haciendo reglaje a los congresistas, a los políticos, que hagan reglaje a las bandas criminales. Pero esa es otra denuncia que será motivo de otra entrevista. Muchas gracias, congresista Américo Gonza, por estar presente esa noche con nosotros. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I